8. Ahora se dirigía a cumplir con las órdenes del señor Gaunt. La salida de casa había sido fácil. Simplemente les dijo a sus padres que esa mañana no quería ir a la iglesia porque se sentía mal del estómago. Y no era mentira. Una vez que ellos se fueron, hizo sus preparativos. Era difícil pedalear la bicicleta, y aún más difícil mantenerla en equilibrio debido a la hielera Playmate en la canastilla. Estaba muy pesada, y Brian sudaba y jadeaba cuando llegó a la casa de los Jersics. Esta vez no hubo titubeos, ni llamadas al timbre de la puerta, ni excusas planeadas de antemano. No había nadie. El señor Sandy Fox Leland Gaunt le había dicho en el sueño que después de la misa de las 11, los Jersics se quedarían a conversar sobre las festividades de la futura noche de casino, y después irían a visitar a unos amigos. Brian le creyó. Ahora todo lo que quería era terminar con este horrible asunto lo más rápido que pudiera, y cuando acabara, se iría a casa. Estacionaría la bicicleta y pasaría el resto del día en cama. Levantó la hielera de la canastilla con ambas manos y la puso sobre el césped. Estaba detrás de los setos, donde nadie podía verlo. Lo que estaba a punto de hacer sería muy ruidoso, pero Fox Gaunt le había dicho que no se preocupara por eso. Le explicó que la mayoría de las personas de la calle Willow eran católicas, y casi todas las que no asistían a la misa de las 11 ya habían ido a la de las 8, y después habrían salido a sus diversos paseos dominicales. Brian ignoraba si esto era cierto o no. Solo sabía dos cosas con seguridad. El señor Gaunt sabía más, y el trato no terminaría hasta que lo dijera el señor Gaunt. Y este era el trato. Brian abrió la nevera Playmate. Brian abrió la hielera Playmate. En el interior había cerca de una docena de piedras, cada una del tamaño de una pelota de béisbol. Alrededor de cada piedra estaba una hoja de papel de cuaderno de la escuela de Brian, sujeta con una liga. En cada hoja, con grandes letras, estaba escrito este mensaje escueto: Te dije que me dejaras en paz. Esta es la última advertencia. Brian sacó una de las piedras y caminó por el césped hasta que estuvo a menos de 3 metros de la gran ventana de la sala de los Jersic, lo que se llamaba ventana panorámica. A principios de los años 60, cuando se construyó la casa, Brian sacó una de las piedras y caminó por el césped hasta que estuvo a menos de 3 metros de la gran ventana de la sala de los Jersics, lo que se llamaba ventana panorámica, a principios de los años 60 cuando se construyó la casa. Levantó el brazo, titubeó un momento y luego lanzó como Sandy Fox frente al primer bateador en el 7º partido de la Serie Mundial. Se oyó un enorme estallido desafinado seguido por un golpe sordo cuando la piedra pegó en la alfombra de la sala y rodó por el piso. El sonido tuvo un extraño efecto en Brian. Se desvaneció el temor y su desagrado por esta tarea adicional, la cual ni con exceso de imaginación se podía considerar como algo tan inconsecuente como una travesura. Eso se evaporó también. El sonido del cristal al romperse lo excitó. Provocó que se sintiera, de hecho,
cómo se sentía en sus ensoñaciones acerca de la señorita Radcliffe. Eso había sido una tontería, y ahora lo sabía. Pero esto no era ninguna tontería. Esto era real. Además, se dio cuenta de que ahora quería más que nunca la estampa de Sandy Q. Fox. Había descubierto otro hecho importante acerca de las posesiones y el peculiar estado mental que inducen. Entre más problemas se presentan por algo que uno posee, más se quiere conservarlo. Brian tomó 2 piedras más y se acercó a la ventana rota. Miró hacia el interior y vio la piedra que había lanzado. Estaba en el umbral, entre la sala y la cocina. Se veía incongruente, como una bota de goma en el altar de una iglesia, o una rosa en el motor de un tractor. Se había soltado una de las ligas que sostenían la nota, pero la otra seguía en su lugar. La mirada de Brian se desvió a la izquierda y se quedó fija, estudiando la televisión Sony de los Jersic. Brian tomó impulso y lanzó. La piedra pegó de lleno en la Sony. Se dio una explosión hueca, un resplandor de luz, y el cristal se esparció por la alfombra. La televisión se tambaleó en su soporte, pero no se cayó. «Strike 2», murmuró Brian, y emitió una extraña risa ahogada. Arrojó la otra piedra a un montón de chucherías de cerámica sobre una mesa junto al sofá, pero falló. Pegó en la pared con un ruido sordo y desconchó un trozo de yeso. Brian sujetó el asa de la Playmate y la arrastró a un lado de la casa. Rompió las ventanas de 2 dormitorios. En la pared de atrás, arrojó una piedra del tamaño de una hogaza de pan a través de la ventana de la mitad superior de la puerta de la cocina, y después lanzó varias más por el agujero. Una de ellas destrozó al cocinar sobre el gabinete. Otra atravesó el frente de cristal del radar range y aterrizó dentro del microondas. «Strike 3. Tiro lateral, aprendiz», gritó Brian, y luego se rió con tantas ganas que por poco se moja los pantalones. Cuando se le pasó el acceso de risa, terminó el circuito de la casa. La Playmate estaba más ligera ahora. Descubrió que la podía llevar en una mano. Usó las últimas 3 piedras para romper las ventanas del sótano que se asomaban entre las flores de otoño. Las flores de otoño de Wilma. Y después arrancó unos cuantos puñados de plantas por añadidura. Una vez hecho esto, cerró la hielera, volvió a su bicicleta, colocó la Playmate en la canastilla y se montó para el viaje a casa. Los Mislaburkis vivían en la casa de al lado de los Jersic. Cuando Brian salía de la entrada de los Jersic, la señora Mislaburkis abrió la puerta principal y salió al pórtico. Estaba vestida con una túnica verde brillante. Una banda roja le sujetaba el cabello. Se veía como un anuncio de Navidad en el infierno. ¿Qué está pasando ahí, chico?, preguntó en tono severo. No lo sé exactamente. Creo que están discutiendo el señor y la señora Jersic,
dijo Brian sin detenerse. Vine a preguntarles si necesitaban a alguien que les quitara la nieve de la entrada en el invierno, pero decidí que será mejor que vuelva en otra ocasión. La señora Miss Burkirk dirigió una breve mirada ceñuda a la casa de los Jersic. Desde el lugar donde ella estaba parada, solo era visible el segundo piso debido a los setos. Si yo fuera tú, no volvería nunca, aventuró. Esta mujer me recuerda a esos peces que hay en América del Sur. Los que se comen vacas enteras. ¿Peces piraña?, dijo Brian. Exacto, esos. Brian siguió pedaleando. Ahora ya iba alejándose de la mujer con la túnica verde y la banda roja. El corazón empujaba un poco, pero no martillaba o se aceleraba o algo parecido. Una parte de Brian se sentía segura de que seguía soñando. No se sentía como él mismo, no como el Brian Ross que sacaba A y B en todas las materias. El Brian Ross que era miembro del Consejo de Estudiantes y la Liga de Buenos Ciudadanos de la Escuela de Enseñanza Media. El Brian Ross que siempre sacaba 10 en conducta. Un día va a matar a alguien, exclamó la señora Miss Burkirk detrás de Brian. Acuérdate de lo que te digo. En voz baja, Brian susurró. No me sorprendería en lo más mínimo. Brian, en efecto, pasó en cama el resto del día, en circunstancias normales. Este hecho hubiese preocupado a Cora, tal vez lo suficiente para que llevase a Brian al doctor en Norway. Sin embargo, hoy casi no se dio cuenta de que su hijo se sentía mal. Esto se debía a las maravillosas gafas para el sol que le había vendido el señor Gaunt. Estaba absolutamente hechizada con ellas. Brian se levantó alrededor de las 6, cerca de 15 minutos antes de que su papá volviera de un día de pesca, en el lago, con 2 amigos. Sacó una Pepsi del refrigerador y la bebió de pie junto a la estufa. Se sentía bastante mejor. Sentía como si por fin hubiese cumplido con su parte del trato que había hecho con el señor Gaunt. Y concluyó también que el señor Gaunt sabía más, en efecto. ¡9! Nettie Cove, sin el más leve presentimiento de la desagradable sorpresa que la esperaba en casa. Nettie Cove, sin el más leve presentimiento de la desagradable sorpresa que la esperaba en casa. Caminaba de muy buen humor por la calle Main hacia cosas necesarias. Su intuición le decía que aunque fuese domingo, estaría abierta la tienda. Y acertó. Señora Cove, dijo Leland Gaunt en cuanto entró Nettie. ¡Qué gusto verla! También a mí me da gusto verlo, señor Gaunt, exclamó. Y así era. El señor Gaunt se acercó a ella, la mano extendida, pero Nettie retrocedió ante la posibilidad de que la tocara. Fue un comportamiento terrible, tan grosero, pero no lo pudo evitar, sencillamente. Y el señor Gaunt pareció entenderlo. Dios lo bendiga. Sonrió y desvió el curso, cerrando en cambio la puerta. Volteó el letrero de abierto a cerrado con la velocidad con que escamotea un as un jugador profesional.
Siéntese, señora Goff, por favor, siéntese. Bueno, está bien, pero solo vine a decirle que Polly está en alguna forma. Se sentía extraña. No mal exactamente, sino extraña. Un poco aturdida. Se sentó sin ninguna gracia en una de las elegantes sillas. El señor Gunn estaba de pie frente a ella, los ojos fijos en los suyos, y el mundo pareció centrarse en él y estabilizarse de nuevo. Polly no se siente bien, ¿verdad?, preguntó el señor Gunn. Eso es, convino Neri agradecida. Son sus manos, ¿sabe? Tiene artritis. Sí, terrible. Una lástima. La vida es una porquería para algunas personas y sin embargo, nadie quiere morirse. Lo sé, Neri. Los ojos del señor Gunn estaban creciendo de nuevo. Pero no es necesario que la llame o la visite para este caso. Ahora ya están mejor sus manos. ¿Lo están?, preguntó Neri desde la distancia. Puede estar segura. Todavía le duelen, por supuesto, lo cual es bueno, pero no le duelen tanto como para que se quede en casa. Y eso es más conveniente todavía. ¿No está de acuerdo, Neri? Sí, dijo Neri débilmente, pero no tenía idea de qué era en lo que estaba de acuerdo. Usted, añadió el señor Gunn con la voz más suave, más alegre, tiene un gran día por delante, Neri. ¿Yo? Esto era una noticia para ella. Había planeado pasearse la tarde en su sillón favorito en la sala, tejiendo y viendo la televisión, con Ryder a sus pies. Sí, un día muy grande. Por tanto, quiero que se quede sentada y descanse un momento, mientras voy a buscar algo. ¿Lo hará?